hablarles sobre un tema o un texto que me llamó poderosamente la atención. En el libro de Jeremías, en el capítulo número 1, del verso 17 al verso 19 solamente, le he puesto como título, allí lo va a ver, es Jeremías con un mensaje para la iglesia de hoy. Jeremías con un mensaje para la iglesia de hoy. Es interesante cuando nosotros hacemos un recordatorio o cuando miramos la vida del profeta Jeremías, y está desarrollado en un contexto donde Judea está pasando momentos difíciles de conflictos religiosos, conflictos de toda índole. Estaban pasando en esa situación. Y usted sabe que en medio de los conflictos siempre Dios se ha provisto de un hombre o una mujer para poder interpelar, para poder actuar, para poder estar en medio de la brecha entre Dios y su pueblo, para hacerlo reaccionar. Israel estaba sumergido bajo el dolor y la idolatría. Israel se había ido detrás de dioses extraños. El corazón de ellos estaba dividido. Y a pesar de que el llamamiento de Ezequiel en su principio, por una condición paterna, Jeremías tendría que haber sido sacerdote. Sin embargo, Dios lo levanta en ese tiempo o en este tiempo para profetizar al pueblo de Israel. Jeremías, también llamado el profeta llorón, pero no profeta llorón porque se la pasaba llorando, sino porque era la sensibilidad, la carga que él tenía por su nación. Él lloraba de día y de noche, se presentaba delante de la presencia de Dios, derramaba lágrimas, derramaba su corazón para que Israel, para que Judea se arrepienta y vuelva al verdadero Dios. En medio de ese contexto, Jeremías va a levantar una voz profética, levanta una voz profética. Jeremías se levanta con mensaje para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judea, pero también es una palabra que el Señor está soltando. Y si me permite, yo no soy profeta ni por nada por el estilo, ¿sí? Pero entiendo que es una palabra profética para la iglesia de hoy. Y no tan solo hablo de nuestro lugar. Yo sé que esta palabra está siendo grabada y esta palabra ciertamente correrá. Esta palabra yo no sé a quién alcanzará. Pero sí que sé que es una palabra profética para la iglesia de hoy. En el libro de Jeremías capítulo 1, versos 17 y 19 nos dice: Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales, dice todo cuanto te mande, no tengas temor delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Viene palabra de parte de Dios al profeta y le dice: Jeremías, es el tiempo que te levantes a proclamar, es el tiempo que te levantes a hablar. Y si usted me dedica a traducirlo para el tiempo de hoy, es la palabra profética que la iglesia está necesitando. Es la palabra profética que Dios está anunciando a nuestra nación, a nuestro pueblo, a su iglesia. Y nos está diciendo: muchachos, es tiempo de levantarnos. Levántate y proclama. Habla las verdades, pronuncia, anuncia. Vamos a ver más adelante en este sermón cómo este mensaje que va dirigido tiene una actualidad tan preponderante sobre el tiempo que nos toca vivir. Porque la voz de Dios se levanta una vez más sobre su iglesia. Verso número 18. Dice: porque aquí viene palabra de parte de Dios. Porque aquí yo te he puesto como ¿qué? Como muro, dice. Te he puesto en esta ciudad como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Ahora, si usted mira este pasaje, está hablando de una construcción.
está hablando y nos dice, perdóname, el 18. Nos está hablando y nos dice, porque yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada. Le está hablando Jeremías, yo te he puesto en un lugar preponderante. Yo te he puesto como luz, yo te he puesto como sal. Jeremías, yo te pido que te levantes y proclames las verdades, que hables en tiempo y fuera de tiempo, porque yo te he levantado como una ciudad fortificada. Interesante, dice también como una columna de hierro, como un muro de bronce, dice contra toda esta tierra. Fíjense ustedes el desafío preponderante, valioso, fuerte que tiene Jeremías para pronunciar, para hacer cambiar la historia de una nación. Una nación que estaba, hermanos, atada. Una nación que estaba sumergida en la idolatría. Una nación que había dejado al Dios verdadero y se había volcado a diferentes dioses. Y ahí Dios le manda a Jeremías: yo te levanto con una palabra profética para este tiempo. Verso 19 nos dice la Escritura, dice: no tengas temor. No tengas temor de hablar, no tengas temor de levantar tu voz, porque van a pelear contra ti. Dice la Escritura: pelearán contra ti, Iglesia de Jesucristo. Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Por más que la iglesia está pasando tiempos de conflicto, de lucha, dice que el Señor, hermanos, el enemigo no va a prevalecer sobre su iglesia, sino que el Señor, cuando venga, va a venir a buscar una iglesia de poder, de unción, de gloria. Dice: vendrán y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Para qué? Para librarte. Dios dice que levanta a Jeremías en un tiempo donde el corazón del pueblo se hallaba endurecido. Endurecido. Mira, acompáñame, no te lo puse ahí, pero acompáñame Jeremías 44, por favor, 16, 17. Mire cómo estaba, dice, lleno de rebeldía, de idolatría. Así estaba la nación. Libro de Jeremías 44, dice la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová. Escuche usted esto. Jeremías ya estaba profetizando, Jeremías estaba hablando. Jeremías, todos los demás profetas decían: esto se acaba en un tiempo, no vamos a caer sobre Babilonia, vamos a salir de acá rápidamente. Y Jeremías venía con un mensaje diferente. Y Jeremías le estaba diciendo a la nación, le estaba diciendo: señores, por causa del pecado vamos a estar 70 años, casi 2 generaciones sumergidos y vamos a estar en Babilonia. Viene el capítulo 44, verso 16, dice la palabra que nos hablaste, Jeremías, la exhortación que nos hiciste, aquello que proclamaste, aquello que hablaste. Por eso es importante, hermano, no tan solo escuchar, sino también oír la palabra de parte de Dios. Usted le podrá gustar o no más, o le podrá gustar menos el mensajero, pero usted no puede desaprovechar el mensaje que Dios trae sobre la iglesia. Usted puede estar de acuerdo en la forma de cada uno que tiene para ministrar, porque dice la palabra de Dios que hay una multiforme gracia. Yo no predico igual que otros y otros no predicarán igual que yo, pero hay una multiforme gracia. Pero no debemos perder de expectativa el mensaje, porque un día el Señor nos va a reclamar lo que hemos escuchado, la exhortación que el Señor nos ha hablado, el cambio de actitud que Dios nos ha pedido que nosotros tengamos. Un día el Señor en su presencia nos va a estar reclamando y diciendo: ¿qué pasó con aquello que yo hablé? Hay una historia donde dice que se había inundado, ya muchos de ustedes lo saben, se había inundado toda una ciudad y había una persona arriba del techo y dice que empezó a clamar a Dios.
¿Sí? Y empezó a clamar a Dios, Dios sálvame, sácame de esta situación. Y pasó una persona, dice, con un bote y le dijo, vení, subí arriba del bote. No, espera porque Dios va a mandar algo para que yo salga de este lugar. Y el bote se fue. Y después dice que pasó un hombre con un trozo de madera y le dijo, subite a la madera que vamos a seguir. Y el hombre que estaba arriba del techo dijo, no. Cuando llegó a la presencia de Dios, el agua lo tapó. Se fue. Cuando llegó a la presencia de Dios, le dijo el Señor, ¿por qué no me mandaste a nadie? Dios le dijo, sí, te mandé mensajeros, te mandé una persona que tenía un bote y vos le dijiste que siguiera de largo, te mandé uno que tenía madera y seguiste de largo. A veces nos pasa eso en nuestras vidas, que cuando Dios habla, seguimos las cosas de largo. Pero tenemos que estar atentos al mensaje, a lo que Dios quiere hablar sobre nuestras vidas. Amén. 44, 16, 17. Y dice, y me impacta, dice, porque me impacta el 16, dice, porque no la vamos a ir, no le vamos a hacer caso. No le voy a prestar atención, no le voy a dar, perdón la expresión chabacana, pero no le voy a dar bolilla a lo que Dios habla a través de los mensajeros. Verso 17. Mirá lo que nos dice la palabra del Señor. Upa. ¿Cómo? Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso. Escuche esto. Están rechazando la palabra del profeta, no la van a oír, y para colmo, ¿qué le dicen? Ciertamente nosotros, mirá, cualquier realidad es pura coincidencia, dice, ha salido de nuestra boca por ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. No voy a hacer caso, no me voy a sujetar a la palabra, lo que el profeta habló yo no lo voy a llevar adelante, pero es interesante. Porque dice que cuidado con qué y cómo alimentamos nuestra vida espiritual. No nos acostumbremos solo a escuchar y no oír. Y es la pregunta que yo tengo que hacerle a usted: ¿con qué se alimenta espiritualmente? ¿Con qué se desafía su propia vida? Usted sabe que la palabra más profética, más segura, es la palabra de parte de Dios. Y la palabra de Dios viene para exhortar, consolidar, consolar y edificar. Las tres funciones que una palabra profética viene y cumple sobre nuestras vidas. La palabra de Dios no está para entretenerme. La palabra de Dios no está para sentirme bien. Eso está la patalgina. ¿Sí o no? Pero la palabra de Dios es a mí para generar una controversia en mi interior. La palabra de Dios está en mí, como dice la Escritura, que es como espada, allí en el libro de Hebreos, como espada de dos filos, que viene ¿a qué? Viene a alterar, viene a hacerme sentirme mal. La palabra me confronta para que yo tenga cambios de actitud. Amén. Hebreos 4:12 nos hace ver que la palabra, dice, nos corta. La palabra produce división entre la carne y el espíritu. Interesante. Esto lo recibía cuando estaba armando el bosquejo. Qué interesante que esa palabra cortante de dos filos viene a dividir lo que tiene que ver el alma con el espíritu. Tiene que ver lo espiritual con lo natural o lo carnal. Eso es lo que viene a producir la palabra en nuestro interior. Viene a revelar la verdad del Padre sobre nuestras vidas para cambiarnos, para transformarnos y dividir. Ciertamente, todo aquello que nada tiene que ver con las cosas del Señor. Así que voy a desarrollar rápidamente 3 puntos y rapidito vamos a ir. El primer punto, o el primer mensaje que Jeremías suelta sobre ese entonces, y la palabra de parte de Dios que Dios suelta sobre nosotros. Y dice, tenemos que volvernos a Dios y no permitir la idolatría en nuestros corazones. Y yo le digo al Señor, idolatría otra vez. Es interesante, si me acompañas en el capítulo 2 de Jeremías, versos 11 y 13. Jeremías capítulo 2, versos 11 y 13. Nos dice lo siguiente, mire qué interesante.
Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son sus dioses? ¿No son dioses? Sin embargo, escuche esto, mi pueblo ha trocado su gloria para lo que no aprovecha. Mi pueblo se fue detrás de otros dioses. Mi pueblo dividió su corazón. Mi pueblo se fue detrás de aquellos dioses que estaban sobre la tierra. Es interesante hacer un poco de memoria también sobre esto. Porque usted sabe que cuando Dios saca al pueblo y le entrega palabra, le dice, yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra del Jebuseo, a la tierra del Hebreo, a la tierra donde ciertamente va a haber enemigos. Pero la clave es que dice Dios, yo no los voy a sacar. Vos te vas a encargar de sacar a esas tribus. Vos vas a ser Judá, vos vas a ser Israel el responsable de sacarlos, de quitarlos del territorio. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar en esta mañana. Nosotros somos los responsables de arrancar y quitar aquellas cosas que realmente no honran y glorifican el nombre del Señor. Y vamos a ver cómo en este tiempo la idolatría ha avanzado sobre la iglesia. Usted me dice, pastor, ya hemos abandonado los viejos ritos. Pero desgraciadamente la iglesia está entretenida en diferentes dioses. Jeremías capítulo 2, 11 verso 12. Espantaos cielos sobre estos y horrorícense desolados de gran manera, dice el Señor. Verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Escuchen a esto. Dos males han hecho mi pueblo. Dice, dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Se fueron. No me siguieron. No me amaron como tendrían que haberme amado. No se rindieron porque yo quería ser el Dios de Israel. Quería levantar esa nación más pequeña como la más grande, porque Jehová iba a ser el Dios de ellos. Sin embargo, el pueblo se retracta, el pueblo se vuelve atrás y vuelve detrás de los dioses. Entonces, volvernos a Dios y no permitir la idolatría en nuestro corazón. Su pueblo se había apartado de la verdadera adoración. Usted sabe que hemos sido creados para gloria y alabanza y adoración de Dios. ¿Cuántos saben esto? Muy pocos. ¿Cuántos saben que hemos sido creados para adoración? El hombre, desde su propia naturaleza, ha sido creado para adorar a algo. ¿Sí o no? Por eso va a encontrar usted en la tierra tantos ídolos como personas en el mundo. En la India, hay los que están en misiones, nos dicen muchas veces que cuántos, no, Héctor, vos que andas en esa también, cuántos miles y miles de dioses tienen. Para cada circunstancia, razón, un dios extraño. Y es interesante cómo la humanidad va detrás de esos dioses. Y Dios le dice a la iglesia, y me dice a mí, si yo no adoro al verdadero Dios, voy a estar adorando a otros dioses porque mi corazón está dividido. Mi enfoque debe ser siempre Dios. Por eso cuando hablamos de idolatría es todo aquello que le quitamos a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Cuando hablamos de idolatría es que estamos sacando a Dios de nuestro primer lugar y estamos colocando otras cosas que realmente perjudican, apagan nuestra vida espiritual. El Señor está haciendo un llamado a la iglesia de hoy. Dios está despertando a la iglesia, pastor, pero no sabe cómo estamos. Dios está despertando a la iglesia. Quizás usted y yo no lo estamos viendo, pero en el ámbito espiritual Dios está despertando, Dios está generando. La humanidad entró en un gran conflicto. ¿Cuántos saben que el mundo está en conflicto? ¿Sí o no?
Putin en estos días, en esta semana, firmó un decreto donde dice que va a comenzar a desarrollar las armas nucleares para generar las bombas y tirarlas donde a él le parezca. El primer ministro de Israel no puede ir a cualquier nación del mundo porque si va a una nación que no está cubierta, guardada por él, cae preso. Y esto nos está hablando de un cuadro mundial de conflictos que nosotros no vamos a zafar. Porque hay un escenario, hermanos, mundial que se está generando y se está gestando. Y la iglesia está metida dentro de eso. Nos está hablando de un advenimiento. Hay muchos que están hablando ya alianzas entre diferentes naciones que nos hacen recordar a la guerra de Armagedón. Gog y Magog, naciones que se unen para confrontar y pelear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto a mí me habla de conflicto. Y la iglesia está sumergida en medio de esos conflictos. Por eso, cuidado, no permita la idolatría en tu corazón. Los ídolos siguen siendo siempre los mismos. ¿Sabés vos? Nosotros cambiamos, ¿viste? Yo cambio. Un día amo, otro día no amo. Un día río, otro día lloro. No sé a cuánto les pasa. Sí, soy yo, emocionalmente soy muy cambiante. ¿No? Pero Dios no cambia. El Señor no cambia. Y para colmo el enemigo no cambia. Satanás no cambia. Las estrategias de él son siempre las mismas. Lo que cambiamos somos nosotros, nuestra actitud. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Atamos, amarramos, sujetamos y lo echamos fuera y no tienen más nada que ver con nuestras vidas. ¿Cuándo están de acuerdo con eso? Ahora, cuando mi vida espiritual no está lo suficiente arraigada en la roca sólida que es Cristo, viene el demonito ahí de más chiquitito, ¿no? Me sacude el piso y me deja a mí sin fe, sin esperanza, se me acaba todo. El diablo no cambia de estrategia. Los ídolos del entonces, les voy a nombrar algunos, por ejemplo, que acá me gustó anotarlos. Por ejemplo, dice que Baal era el señor Baal era el señor de la riqueza, de la fortuna, del bienestar. Baal era ese Dios que atrapaba y que la gente clamaba para que la cosecha fuera abundante. Para tener bienestar, para poder comprar camionetas 4x4. Los del campo, cuando viene una cosecha grande, ¿qué hacen? Lo primero que compran son camionetas 4x4, allí que puedan estar. Y Baal se levanta muchas veces sobre nuestras vidas. También me gustó, pero estuve viendo también a Tamuz, la reina del cielo. ¿A quién hace acordar la reina del cielo? Yuhu, ¿hay alguien acá? Sí, a la que usted está pensando, que no la vamos a nombrar porque estamos grabando, pero no vamos a decir que se llama María, le decían la Virgen María, ¿no? Pero la reina del cielo. ¿Cuánta gente cae, hermanos, realmente bajo esa idolatría? Otro de los dioses que se movían en ese entonces y que Israel perseguía y seguía eran los de Moloch. ¿Se acuerda Moloch? ¿Qué hacía? Sacrificaba a los niños. El 31 de octubre nosotros celebramos la independencia de un hombre que clavó las claves. Y ahí se pronunció para cambiar la reforma. Pero también miren ustedes cómo el enemigo el 31 celebra Halloween. Qué interesante, ¿no? Donde dice que en los Estados Unidos de América es impresionante la cantidad de niños que son sacrificados a estos dioses. Por eso, hermanos, es el tiempo de volver al Señor, porque dice que los dioses actuales contemporáneos tienen que ver con el dinero. Se manifiesta de la misma forma. ¿Cuántas veces hemos encontrado gente preocupada por el dinero? ¿Sí o no?
Parece que nos va a faltar. Yo tengo ahí una, que tenemos ahí, bueno, no es mía, es de la pastora. La pastora tiene una canal, se llama Vivi. Y Vivi, cuando le falta el alimento, lo único que hace es, y ya la reconocemos, ¿no? Empieza a piar. Ella no canta, porque dice que los que cantan son los canales. Pero ella empieza a piar. Y le digo a mi esposa, digo, mami, ¿le pusiste ese alimento a Vivi? Y me dice, no, me parece que me está llamando para que le ponga alimento. Si el Señor nos pone a nosotros para cuidar de las aves, si el Señor cuida de las aves, que quizás Vivi está enjauladita, pobrecita, y la tenemos como una reina. Pero ¿cuántos pájaros hay? Y dice que Dios se encarga. ¿Cómo Dios no se va a ocupar de tu vida y de mi vida? El sistema que nos está llevando a una velocidad de que estemos siempre pendientes del dinero, el trabajo. Es un Dios que se levanta. Hay gente que deja de congregarse, hermanos, que no busca a Dios porque trabaja y no se puede cambiar eso. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué pasa? Viene como añadidura. Tenemos que tener cuidado con esto. Las posesiones materiales. Me gustó esto, las amistades. Cuidado con hacer idolatría con las amistades. Cuidado con esto. Consejo pastoral: júntese con gente ungida. Júntese con gente que hable palabra de Dios. Júntese con gente que siempre tiene una palabra para su vida. Consejo pastoral: si usted quiere ser un ungido, júntese con gente ungida. Porque de la abundancia de lo que hablamos es lo que habla nuestro corazón. Amén. Cuidado con las amistades. A veces hacemos alianza. Israel hizo alianza con pueblos. Y a veces nosotros nos hacemos alianzas con nuestras amistades y después nos sacan del camino del Señor. Cuidado con eso. Segundo, cuidado de vivir un cristianismo sin conversión. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra convertir? Vamos. ¿Qué significa la palabra conversión? Uy, Señor. O entienden todo o no entienden nada. La palabra conversión significa, hermanos, dar un giro de 180 grados. Lo que hicimos en nuestra vida. Yo caminaba hacia su rumbo, Jesucristo vino a mi vida, me convertí, lo recibí como Señor y Salvador de mi vida, y ahora pegué un giro de 180 grados. Mi vida ahora ya es diferente. Ahora es interesante porque este pasaje nos dice que tenemos que vivir. El mensaje de Jeremías a la iglesia de hoy es que cuidado de vivir un cristianismo sin conversión. Vivir un cristianismo cómodo. Vivir un cristianismo... Cayo Fabio decía el avivamiento a la latinoamericana, ¿no? Un libro interesante, porque dice que los latinoamericanos creamos un avivamiento con el ruido, con la gente que se cae, con esto, con lo otro, pero no hay transformaciones y cambios en las vidas. Interesante. Y la palabra conversión tiene que ver con esto, con que tiene que haber cambios de vida. El que antes hacía lo malo, ¿qué hace ahora? Ya no lo hace más, sino que hace lo bueno. ¿Sí o no? El que antes pecaba, ¿y ahora qué hacemos? Seguimos pecando. ¿Cierto que no? Eso es lo que significa vivir un evangelio o vivir un cristianismo, hermanos, sin conversión. Mire usted, por favor, el libro de Jeremías capítulo 7, verso 1 al 7. Me pareció interesante que podamos ver este pasaje en esta mañana. Ya estoy terminando, ya se lo voy a simplificar. Dice: ¿no ven lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? No, 7. 7 del 1 al 7.
Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. El que tiene oídos oiga. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejoren vuestros caminos y vuestras obras, y los voy a hacer morar en este lugar. Verso 4. No fiéis en palabras de mentira. Esto es muy fuerte. Dice: templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Dios le está diciendo a través del profeta: se tienen que apartar. Los que van a entrar por esta puerta, los que van a entrar al templo, tienen que modificar, tienen que cambiar. Porque ustedes dicen: el templo es este, Jehová, este es el templo. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestra obra, sin con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Verso 6, dice: y no, ¿qué dice? Y no oportunéis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramarle la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Verso 7, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Cuál era la religión que se había convertido el templo? Ellos decían: este es el templo, este es el templo. Y se habían acostumbrado a la religión del templo. Porque Israel pensaba que estando en el templo, ellos iban a estar seguros. Ellos pensaban que el hecho de estar bajo la cúpula del templo y la cobertura del templo, ellos podían vivir una vida como les placiera. Ellos podían vivir una vida como a ellos les parecía. Una vida de pecado, una vida de idolatría, una vida que no tenía nada que ver con las cosas del Señor. Pero ellos decían en su interior: estamos en el templo de Jehová. Templo de Jehová, templo de Jehová es este. Nada me va a tocar. Qué interesante. La religión con la cual tenemos que luchar a diario. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo todos los días tengo que modificar el desarrollo de mi vida espiritual. No quiero caer en el chavalismo, hermanos, de caer en la religión, de venir al templo y decirle: estoy en el templo, estoy en el templo. Eso lo hicimos por muchos años. Íbamos a expiar nuestros pecados para las Pascuas. Íbamos a expiar nuestros pecados cuando andábamos con el ramito, ¿se acuerda? Y lo compramos y nos estamos santificando, y después seguíamos haciendo nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Jeremías. Y tenemos que tener cuidado, porque ese espíritu se está metiendo dentro de la iglesia. Yo profeticé hace 2 décadas atrás, y no soy profeta. Y dije: si la iglesia no tiene un cambio, si nosotros no tenemos un cambio, si nosotros como individuos no buscamos un cambio, la iglesia cristiana evangélica va a terminar siendo como la iglesia de católica apostólica romana. Va a ser una religión. No vamos a tener expectativas. La gente se sana. Qué bueno. No tenemos expectativa. Nuestra vida se ha convertido en una vida de comodidad, de religión. Estamos en el templo, nos sentimos seguros. Vamos al templo para que no se enoje el pastor, para que me vea. No, yo vengo, como siempre le digo, yo no le estoy falseando la verdad. Yo vengo no porque tengo que predicar, sino que vengo a la casa del Señor porque mi fundamento, mi idea principal es cuando me levanto a la mañana. Yo voy a la casa del Señor a adorarlo, a glorificarlo, a exaltarlo. No vengo a la iglesia solamente porque debo cumplir
¿Cómo se vería usted como padre si sus hijos van a su casa a visitarlo por obligación? ¿Qué desazón sería? ¿Qué dolor sería? Viene bravo, ¿no? Pero es una realidad. Aquello que amamos a nuestros hijos, aquello que somos papá. ¿Qué sería de mí que mis hijos vinieran porque tienen que venir por obligación? Templo de Jehová es este, decían. Pero sus corazones estaban fuera de la voluntad de Dios. Palabra del profeta Jeremías. Menos mal que esta palabra fue dada hace muchos años. Pero creo que la misma palabra del Señor viene a hablar a la iglesia de hoy. Levantémonos. Levántate, iglesia. No permitas vivir un cristianismo. No permitas vivir un cristianismo religioso, sino que experimenta las vivencias del Espíritu Santo. Todos los días tiene que pasar algo nuevo en tu vida. La Biblia dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de conocimiento en conocimiento. La fe es activa, la fe no es pasiva. La fe está continuamente siendo evolucionada. Por consiguiente, nuestras vidas es una vida de aventura, una vida de acción, una vida donde lo que hemos vivido ahora, dentro de un rato, tiene que ser diferente. Donde cuando yo llegue a casa, Dios tiene que hablarme a través de este mensaje. Dios tiene que ministrar mi vida. El peligro de caer en una falsa religiosidad nos aparta de una verdadera comunión. Confiamos que el templo nos da la garantía de protección. Necesitamos tener un cambio real, iglesia. Yo no sé usted, pero yo necesito un cambio real. Yo no estoy conforme de vivir la vida cristiana que estoy viviendo. Yo quiero más del Señor. Yo no me quiero ir de esta tierra sin ver la manifestación sobrenatural de parte de Dios, porque Dios lo prometió, porque en los posteros tiempos el Señor iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne, porque en los posteros tiempos Dios se iba a manifestar de una forma sobrenatural, porque hay palabra de parte de Dios que Mar del Plata es plataforma de avivamiento y que el avivamiento viene del sur. Enciende la República Argentina y los países de Europa y Latinoamérica. Yo quiero verlo. No me voy a cansar de proclamar. No me voy a cansar de hablar. Aunque se burle el enemigo de mí. Aunque cuando yo estoy hablando, él me está diciendo que no lo voy a ver. Yo le estoy diciendo a él que lo voy a ver. Mis ojos lo verán. Porque fiel es el que lo prometió, fiel es el que lo hará. Y Dios no lo va a hacer porque yo le pida que lo haga, sino que ya está encriptado en el corazón de Dios. Porque Dios viene a buscar una iglesia que realmente se levanta poderosa. Punto 3, y ya estoy terminando, nuestra verdadera prioridad debe ser el Señor. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu verdadera prioridad? Y cuando hablo de prioridad me acuerdo de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Cuál fue la prioridad de Abraham y de Sara? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos, teólogos. La prioridad de Abraham y de Sara fue Isaac. Isaac. Su hijo. ¿Cómo amarían ese hijo? Después casi a los 99 años, cuando se miraban al espejo y decíamos, esto no es imposible. ¿Cómo lo cuidarían ese pibe? ¿Sí o no? Sara, ¿dónde vas? Ay, Isaac se va para el campo. Y yo creo que Sara saldría corriendo con Isaac, que no le pase. Era real. Era un hijo en la vejez. Era el hijo que tanto habían esperado, el hijo de la promesa. Era la debilidad de Sara y de Abraham. Pero un día Dios le dijo,
Abraham y Sara, yo quiero ser la prioridad en ustedes. Así que para que yo sea la prioridad, entregame a Isaac. Vos conocés la historia. Dios busca que nosotros seamos su prioridad. Jeremías 9, 23 y 24 nos dice lo siguiente. Con esto voy culminando, hermanos. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? ¿En qué? En entenderme, en conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Estas palabras fueron dadas hace más de miles de años a una nación que estaba en conflicto, a una nación que tenía un corazón dividido, a una nación que había dejado al Dios verdadero y había convertido la vivencia en Cristo en una religión. Qué interesante. Ayúdanos, Señor. Porque el mensaje de Jeremías es el mismo para la iglesia de hoy. El mismo mensaje. La humanidad está viviendo una gran cantidad de conflictos. Los gobiernos de la tierra están en conflictos, el mundo, las naciones, la gente está con grandes conflictos. Muchas veces nosotros estamos en conflicto. Estaba escuchando a un predicador, me pareció interesante, y este hombre de Dios decía: no te enamores de los dones, no te enamores de las sanidades, no te enamores de esto, no te enamores de lo otro. Viste que nosotros somos enamoradizos, ¿no? Enseguida cuando vemos algo que nos gusta ya queremos eso y no lo movemos. Y él decía: no te enamores de eso, enamórate del proceso. ¡Wow!, dije yo. Señor, en medio de un proceso, me viene a decir que me enamore del proceso. ¿Quién se quiere enamorar del proceso? Dije: esto no es mío, esto no es para mí. Pero concluyó diciendo: enamórate del proceso, porque es ahí donde comenzás a conocer a Dios. Porque en el proceso buscamos de Dios. Porque en el proceso queremos salir de nuestros conflictos y podemos ver la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Los milagros comienzan a suceder porque Él nos ama y Él se glorifica. Salmo 56, 9, y con esto termino. Dios está contigo, iglesia. Dios está contigo. Salmo 56, 9 dice lo siguiente: serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamare. Esto sé que Dios está conmigo. Todo aquello que se levanta, todo aquello que es contrario, aún nuestra propia naturaleza, Dios dice: yo estoy con ustedes. Usted y yo en Gálatas 5:17 nos dice que estamos en conflictos. Porque yo, o Romanos 7 dice: queriendo hacer el bien encuentro en mi interior una naturaleza que me lleva de continuo el mal. Gálatas dice que hay algo que me inclina continuamente a no hacer lo correcto.
conflictos. Pero Dios me garantiza que Él me asegura la victoria. Mensaje para la iglesia de hoy. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, porque lo que viene de parte de Dios, si yo le dijera lo que el Espíritu Santo, y no se lo cuenta a nadie, me está mostrando una carretera. Una carretera. Y me está mostrando que en esa carretera estamos avanzando. Y yo digo, Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué significado espiritual tiene para nuestras vidas, para mi vida, para el ministerio? Es que viene un año 2025, donde nos tiene que hallar preparados para comenzar a andar, para comenzar a proyectarnos, porque el Señor nos va a hacer caminar y andar sobre esa ruta, que yo no veía el vehículo, pero que después me revela: yo voy a estar con ustedes, no tengas temor. Yo voy a hacer que las puertas que se habían cerrado se abran, no tengas temor. Yo estoy con ustedes. Palabras del profeta Jeremías para la iglesia de hoy.